El tema que trato realmente es no realmente la manera en que la prensa o los medios cubren la migración, pero más bien las condiciones en las cuales los medios cubren la migración. Eso realmente es la manera en que me aproximo del tema. Y uno de los problemas para la prensa en general es que es bastante difícil ahora cubrir la migración con motivo de las presiones, de las restricciones que se dan a la prensa, y hay restricciones en todo el periple migratorio. Es decir, que cuando se habla de migración hay que hablar no solo de la migración cuando la gente llega a un país, de inmigración, pero también cuando salen de su país, los países por los cuales pasan y finalmente los países de llegada o de acogida. Y cuando se ven lo que pasa en países de salida, muchas veces esos países es casi imposible informar porque son regímenes autoritarios en que no hay la posibilidad ni para la prensa nacional ni para la prensa internacional hacer un trabajo de información e investigación, sea porque hay un sistema político autoritario o porque es demasiado peligroso para hacer su trabajo de información. Es el caso de Siria, por ejemplo, o de Somalia, donde en los últimos años ha habido decenas de periodistas nacionales principalmente, pero también internacionales que han sido perseguidos o muertos. En los países de tránsito es igual. Muchos países de tránsito la prensa no está libre, es muy difícil informar y también hay presiones sobre la prensa internacional. En los países de acogida hay una libertad en general mucho más amplia, pero también se registra en los últimos años una serie de restricciones a la libertad de información en temas sensibles. Son los temas de terrorismo, por ejemplo, donde impera el criterio de seguridad, pero también el de migración, porque el de migración es un tema tan sensible políticamente que los gobiernos quieren moldear la opinión pública, quieren manejar su trabajo de información, de comunicación, y tratan de dar a los periodistas únicamente el espacio que les sirve a ellos, a las autoridades. Y por eso es que, por ejemplo, en países europeos ha habido restricciones al acceso a sitios donde se acogen los inmigrados. Hay dificultad para ir a zonas donde llegan los inmigrados. Ha habido incluso casos de violencia, por ejemplo en Hungría, donde los policías han tratado de evitar que la prensa internacional pueda hacer su trabajo de filmar lo que está pasando durante el cruce de fronteras, que muchas veces es un momento bastante violento. Es uno de los temas más importantes. También la dificultad para la prensa de hablar de inmigración es que es un contexto en que finalmente el discurso populista está en auge, y para la prensa que quiere hacer un trabajo que sea imparcial, que sea equilibrado, que sea también respetuoso de la ética del periodismo, es muy difícil porque la presión del entorno mediático es cada vez más dominado por un discurso populista de exclusión, y se ve, por ejemplo, mucho en países como Alemania, por ejemplo, donde la prensa de extrema derecha, pero también en Francia la prensa de extrema derecha cada vez más está presente en los kioscos, pero también se desarrolla una esfera mediática paralela a la prensa tradicional, donde los discursos de odio, por ejemplo, circulan sin grandes trabas, y para la prensa tradicional, la prensa que quiera hacer su trabajo equilibrado, es muy difícil porque el tono general que llega al público es un tono que contradice la ética periodística de respeto de las personas, de libertad de información y de independencia de información. Y eso es un problema bastante importante, que se añade a también presiones que se ejercen de parte de las autoridades, pero también de parte de grupos que son grupos privados, si puedo decirlo así, que tratan de intimidar a la prensa en su trabajo de periodismo. En el caso de Alemania, que menciono en mi presentación,
se registró en el último año decenas de casos de ataques contra periodistas, ataques verbales durante manifestaciones, pero también agresiones físicas o amenazas de parte de los grupos que están empujando una visión de la inmigración que es una visión securitaria y populista y extremista de la migración. Y hasta tal punto que la Asociación de Periodistas de Alemania ha creado una línea roja especial para que los periodistas agredidos puedan denunciar estos hechos.